Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto de saludarles en un programa más de nuestra serie Sopa de Letras. La semana pasada, no antepasada me parece, presentamos a ustedes un viejo programa de una especie de arsenal o filmoteca o cómo se podrá llamar, imaginoteca. Ahorita vamos a ver cómo puede llamarse un montonal de cintas que tengo por ahí olvidadas. Y encontré una de don Hermenegildo Torres, que era el patriarca, el inventor de una tesis sobre la pendejez humana. Entonces, con toda la osadía que pudo haber tenido eso en 1950, yo hice una anatomía o una sopa de letras, no me acuerdo, que para el efecto es prácticamente lo mismo, de don Hermenegildo Torres y el PUP. Eso tuvo cierta repercusión, inclusive en otros lugares afuera de Veracruz, y quiero agradecerles a los amigos y compañeros del Twitter. Perdonen que no sé, diga yo de dónde vienen, porque simplemente no sé, pero por ejemplo Arturo Flores manda felicitar a don Hermenegildo. No, don Hermenegildo, en paz descanse, hace muchísimos años. Miguel Ignacio López también, muchas gracias. Don Hermenegildo fue en 1950, dice, quería unificarnos a todos nosotros, él dice, se incluye los pendejos. Eddie Ayala, feliz domingo familiar, estuvo muy bueno el programa. De Luz, está bueno eso de que solo se quitan los políticos, decía don Hermenegildo, tienen una distinción que yo les doy, y que un presidente de la República dice, no me la voy a quitar ni para dormir. Es decir, aún durmiendo hacía pendejadas aquel político. Corina García, Miguel Ignacio López, Vladimir Abatín, seguramente será Abatán, suena como francés. La Hojaldra, otra vez vuelve a comentar algo Vladimir en otro momento. A Arminda Salgado, José Luis Pacheco. En aquella época teníamos mucho las llamadas de nuestro público que alimentaban nuestro programa. Este programa, ahora no por necesidades, sino un poco variando la tesis y la filosofía de un programa cultural. Y yo simplemente quería decirles a ustedes un poquito que lo cultural en aquella época se le empezó a tachar de indeseable. Un programa cultural tenía que tener ciertas condiciones. Primero, un programa cultural tiene que ser aburrido. Segundo, que no cueste. Y tercero, que se pueda cortar a cualquier hora, poner donde sea. Es decir, un comodín como esos de la baraja que sirven para todo. Eso lamentablemente se quedó mucho en el criterio de una artista muy reconocida. Me decía, le digo, ven a mi programa, por favor, eres una triunfadora, ya haces telenovelas y todo. Dice, ya pasó el tiempo en el que yo hacía programas culturales. Es decir, ya triunfé. Y le digo, Maricruz, por favor, digo, Maricruz, por favor, ven. No, ya pasó ese tiempo. Ahora yo hago, ya subí. Esa es un poco la idea que ha tenido los productores de la televisión. En aquella época, y hoy vamos a recordar un poco aquel inicio y vamos a ser fieles a la misión, al cometido de Sopa de Letras. Perdonen ustedes la vanidad, perdonen que quizá porque sea viejo
y por mis patologías voy a decir algo que pueda ser una aberración o una exageración. Hoy, más que nunca, hace falta que hubiese el criterio de saber comunicarnos. ¿Tenemos comunicación? Sí, yo aquí tengo un celular. Los jóvenes aquí presentes tienen una cosa con la cual imposible pueden mandar recados, pueden ver televisión, tienen un iPod, tienen un iPad, 20 computadoras. Sí, tenemos medios de comunicación. Hay 800 canales, hay 5,000 estaciones de radio, hay medios de comunicación. La pregunta es, ¿sabemos acaso comunicarnos? Yo pretendería que no. Voy a tener mucho gusto en presentar para ustedes a las personas que me acompañan este día aquí en nuestro programa Sopa de Letras para Radio Televisión de Veracruz, y me honra muchísimo pertenecer a Radio Televisión de Veracruz, que nos retransmite la cadena Cable Más, y mis amigos del Internet que se asocian, se montan, se suben, como quieran decirle, al programa, y que en la Nueva República, Notipoemas y inclusive algunos países de Sudamérica toman extractos de nuestro programa. Está con nosotros Tita Hoyer, que le hemos rogado que esté con nosotros, que es una maestra de narración oral, y algo que nos falta muchísimo a todos, lectura, sin ofender políticamente a nadie, lectura. Tita, mucho gusto. Oye, igualmente, Jorge, encantada de estar con ustedes. Muy bien, mi querida Tita Hoyer. Y hoy nos tienes algo de, ¿cómo se llama? Margarito Ledesma. Margarito Ledesma, un poeta excepcional, un falso ignorante que era culto. Manuel Munguía, mucho gusto saludarte. Hola, maestro, uno de los pilares de Sopa de Letras de todos los tiempos, de antes y de hoy. Gracias, Manuel, que estás con nosotros. He invitado a la maestra Yolanda Orizaga. Ella es maestra en la Escuela Nacional de Maestros, justamente. Ha sido actriz, también locutora profesional, directora de teatro, y sobre todo la actividad por la cual me dio muchísimo gusto conocerla y la invité es por su preocupación por la comunicación, por el lenguaje, como maestra de la Escuela Nacional de Maestros. Gracias, maestra. Maestro, gracias, es un honor estar aquí con usted. Gracias. Hace muchos años, bueno, yo no sé cuántos, venía uno de los grandes cuates de Sopa de Letras, Carlos Laguna, joven con su cabello largo, y venía con un cuate de él que me llamaba mucho la atención porque hablaba de gramática y no le entiendo, mano, ¿qué quiere decir con morfema, lexema? Yo me quedé sujeto, verbo y complemento, y ahí párale, y ya había otras modalidades. Lamentablemente Carlos Laguna nos dejó, en paz descanse, pero ese maestro que hablaba del lexema y morfema y no sé cuántas otras cosas complicadísimas para mí, de la gramática, de lo que estudio en la escuela, de las profesoras Ramos, está aquí. Antonio Domínguez Hidalgo, profesor, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estoy como con todos tus reliquias. Creo que soy una reliquia de tu programa también. Antonio Domínguez Hidalgo es doctor en pedagogía, en lingüística, en semiótica, profesor de la Escuela Normal Superior de México, miembro del Consejo Consultivo Interinstitucional del Español, autor de más de 200 libros y discos didácticos. Y eso de los libros es un poco lo que yo te decía, cuando yo conocí tus libros, que decía yo, ¿cómo es posible? Vale poco, fíjate que no dije gorro, pero eso quería yo decir, todo lo que estudié con la señorita Ramos, con el profesor Basilio, si ahora se estudia una nueva gramática que tiene incomprensibilidades, no sé cómo decía. Cuéntame qué ha sido de tu vida, con el perdón de las damas, cuéntame un poco, digo que no les digo que hablen primero, pero en fin, cuéntanos cómo con Carlos Laguna, Liguori, Ernesto de la Peña, Torres Lemos,
el joven casi lleno de pubertad, no, de juventud, ¿verdad? Sí. La primera juventud, ¿a qué año llegaste? Como a los 20, ¿verdad? Más o menos a los 20. Sí. Ahí estaba Manuel, cuéntame. No te preocupes de los términos que tuviste que aprender, ya todos los han tenido que olvidar. Porque ¿sí? ahora ya no se da gramática en las escuelas, se da nada más como diríamos, una embarradita, pero nada más porque ahora lo que predomina son algo que me parece un poco tautológico, las prácticas sociales del lenguaje. Hoy el objeto de enseñanza de la clase de español ya no es ni la gramática, por tanto yo derramé mis lagrimitas porque tanto que estudié lingüística, el doctorado, los grandes y sesudos maestros de la lingüística, ahora eso ya quedó como que eso no sirve. Para algunas personas, por supuesto. Y el objeto de enseñanza tampoco es la literatura, estrictamente la literatura, sino es las prácticas de la construcción de objetos específicos textuales, es decir, de textos. Ahora se pretende que los chicos deben saber hacer, por ejemplo, un reglamento, tienen que saber hacer un cartel, tienen que saber hacer una carta poder, tienen que hacer una antología de cuentos. Contratos de trabajo ya no. No, por favor. Claro, eso no está constituido, pero ahora con los cambios a lo mejor ya lo ¿Cómo se agregan. llama español ahora? Sigue llamándose español, nada más que el objeto de enseñanza ya no es ni la gramática ni la literatura exclusivamente, sino lo que es la práctica social del lenguaje, las prácticas sociales del lenguaje, es decir, las tipologías de textos existentes que en la sociedad cotidianamente todos empleamos. Algunos sí son importantes, otros, aunque tienen importancia, no lo son tanto, pero a veces son irreales. Porque, por ejemplo, todos los chicos no escriben cuentos. Sí le hacen al cuento y todo, pero no escriben cuentos. Es una práctica Bien, social Antonio, que solamente algunos Pero hacen. tú llegaste al programa y me mencionaste que llegaste alguna vez cuando se iniciaba él es de los primeros que estuvo en Sopa de Letras. Sí, Y estuvo ahí Arqueles Vela. Cuéntanos, ¿quién fue Arqueles Vela? Arqueles Vela es una de las grandes personalidades de la literatura mexicana, puesto que constituyó parte del grupo llamado estridentismo. De Veracruz, ¿verdad? El estridentismo Surgido en el manifiesto de estridentista Jalapa, de Jalapa, sí, con un grupo que se rebelaron en contra del silencio modernista y más del silencio romántico, porque ellos querían innovar la literatura dando los elementos de las nuevas ciudades, de las nuevas construcciones, de la evolución y del progreso en su tiempo. Ahora el estridentismo sería el silencio. En ese tiempo el estridentismo es el ruido, aprovechar todo lo que existía de los automóviles, de las construcciones de los edificios que se estaban haciendo. Ese movimiento fue el de los que él encabezó, dentro de otros que posteriormente realizó. El maestro Arqueles ¿Él es Vela, veracruzano? No, era Vivía allá, en ¿verdad? Guatemala. Pero él estuvo ahí. Estuvo un tiempo con Manuel Maples Arce, ¿Cómo con Lisa Germán Arzubide. Lisa Arzubide. sí, pero fue director aquí de la Normal Superior y gran catedrático de muchos maestros. sí fue profesor de la Escuela Nacional de Maestros primero y Yo después lo conocí en Jalapa. Sí. Sí, Y porque era entonces el iba grupo. mucho, Frecuentaba Jalapa. frecuentaba, y a Lisa Arzubide, que era, yo que soy alto, tenía que verlo hacia arriba, era enorme el maestro Lisa Arzubide. Y me acuerdo cómo explicaban su movimiento, y me decían, haz de cuenta que la luna está en la tarde, en una noche, ya casi noche, está la luna, el cielo transparente y la luna grande, y pasan los gorriones. Y para nosotros, la luna, los cables de la luz, que ya adquieren una categoría de un elemento fundamental del paisaje, la luna juega tenis con los gorriones sobre, ¿cómo se llama eso? La valla que constituyen los alambres de la luz. los alambres de la luz. Cosas así eran las figuras que utilizaba Sí, el estridentismo. El ¿verdad? estridentismo, claro. Y obviamente se oponían a las figuras románticas. Obviamente, como ellos eran parte del movimiento de la Revolución Mexicana, cuando la Revolución se volvió un instituto, entonces fueron apoyados. Eran izquierdosos, ¿verdad? Sí, entonces fueron Eran hombres apoyados. de izquierda, Sí. ¿eh? Los contemporáneos fueron los apoyados y toda la generación
en ese tiempo era escandalosa, pero ahora no, podemos decir que es la generación gay de la literatura mexicana. Bueno, pues entonces se da muy bien. Y para entrar en materia, yo les voy a plantear a ustedes que vivimos en una época de mucha transición, de mucho cambio, de mucha, no me gustaría decir revoltura, pero una revoltura es donde las cosas llegan y se revuelven unas con otras, se revuelven las ideas, las personalidades, los partidos y el lenguaje, desde luego. El lenguaje yo lo juzgo, y para este programa es lo fundamental. Entonces, hay muchas palabras en la actualidad que reclaman que sepamos lo que es. Si no tenemos la posibilidad y la voluntad de entendernos, todo va a ser más difícil. ¿Cómo podemos entendernos? Bueno, por el lenguaje hablado o escrito, teniendo en cuenta que me van a entender y que hablamos en un mismo estilo. Eso de hablar en una misma forma, del mismo país, aquí están conviviendo diferentes, no sé si etnias de dicción. Yo le hablo al señor de una tienda y me va a entender, pero no me voy a identificar con él. La comunicación no va a ser completa. Le digo a uno, perdón señor, este aparato que quiero comprar de sonido tiene un libro de instrucciones, más claro ni el agua, hijo de la mañana. ¿Sabes qué me dijo? Yo lo apoyo, voy a ver cómo le obsequio uno, dándole la palabra obsequiar la característica de dar. Sí. Es decir, para él ya no es deme su firma o fírmele, es me obsequia su firma. Chin, no, ¿cuál obsequia, güey? No puede ser obsequia, no tiene por qué, eso será en inglés. Yo le apoyo, no dependiente de tercera, te estaba simplemente pidiendo algo que es lógico por el servicio que te voy a pagar. Volvemos en un minuto para que comentemos. Bien, entonces le estaba yo diciendo, o lo que trato de decirle aquí a mis amigos que son los que saben un montón, es decir, ¿qué dije exactamente? Yo me comunico con alguien siempre y cuando hay una identidad de lenguaje y estemos hablando en el mismo tono, vamos a llamarle tono, no puedo cantar la malagueña tú en fa y yo en do, no puede ser. Y aquí estamos hablando en tonos diferentes. Explícamelo. Que el idioma, la lengua, pues, es un fenómeno social que va obedeciendo o vino obedeciendo a reglas propias de evolución y un conjunto bastante determinado de hablantes usábamos un código semejante. Código. De allí se generaron los dialectos, es decir, el castellano o el español es una gran lengua, pero hay formas distintivas de usarlo. Hablamos de un modo en la costa del Golfo, hablan de un modo en el altiplano, de otro modo en el Bajío, pero al final de cuentas nos entendemos porque precisamente esa es la cualidad que tienen los dialectos, podemos dialogar. Entonces, ahora está ocurriendo un fenómeno que trastoca las reglas, digamos, históricas de la evolución del idioma y se imponen formas, o se quieren imponer, formas de empleo
que no concuerdan con lo que hemos acordado, porque al final de cuentas es un acuerdo, no escrito a veces, pero una convención entre quienes hablamos, para que si yo te digo buenos días, no me contestes café con leche, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Sino que me contestes como corresponde. Pero esta persona que te respondió así, ha sido instruida para usar un código distinto, como para distinguirse, como para sentirse parte de una empresa global, de lo que podríamos hablar enseguida, y de muchos fenómenos que se están tratando de imponer. No ocurrió así con la evolución natural de las lenguas. Fueron los hablantes los que construyeron con el uso cotidiano las formas de comunicarse. Ahora se están tratando incluso de imponer esas formas. Digamos, maestra, que se está tratando de globalizar. Bueno, vivimos en una economía, ahí entra la palabra clave, la economía globalizada. ¿Podríamos deducir que se globaliza el idioma? Podría ser, pero escuchando la explicación anterior de Manuel, creo que más que globalizarlo, sea, por decirlo de alguna manera, tecnificado a un nivel técnico, pero de aparato, de robot, y que ya la persona no está hablando un lenguaje humano, sino un lenguaje técnico. Robotizar el Cuando dice idioma. los han casi adiestrado. Sí. Cuando va uno a pagar, con el ejemplo que ponía, dice, me regala su firma. Generalmente yo les digo, yo la vendo, pero por esta ocasión se la regalo. Y lo hago porque de verdad, ¿por qué me regala su firma? ¿Qué manera de incomunicarse? Ahora, cuando se menciona también, ¿cuánto se escribe ahorita? Pero tanta barbaridad por medio del celular. ¿Cuánta barbaridad que ya no hay comunicación? Escriben un mensaje y entienden otra cosa. Porque ya no hay una capacidad de 3 líneas, 5 palabras que nos puedan decir lo que queremos verdaderamente expresar. Y hay rupturas totales del lenguaje. En mi experiencia con los niños en escuelas primarias que estoy ahorita y con los futuros maestros, ya los ahorita en formación, me decían los niños, es que el maestro se enoja de que digo chido, y se enoja también de que le dije ok, porque usted les ha dicho que no debe decir ok. Dije, bueno, a ver, dime, ¿qué es ok? No sé, dice, pero en la casa todo mundo dice ok. No hay otra manera de decir ok. Le decía yo, no conozco, me dice. Entonces lo llevamos, le dije a su maestro en formación, vamos a llevarlo a donde está el diccionario, el niño de 5º año, él sabe que busque y dice, ¿es de acuerdo? ¿Puedo decir de acuerdo? Descubrí el niño por primera vez que en lugar de decir ok, podía decir de acuerdo. Yo no sabía que había una palabra que podía yo decir en lugar del ok. Esto es grave y es cuando yo digo, los medios de comunicación, y que bien por estos programas, desde siempre, maestro, los medios de comunicación son corresponsables, pero creo que los directamente responsables son los padres de familia y las escuelas. No estoy defendiendo de ninguna manera lo que hacen los medios de comunicación, que deberían de tener programas y deberían de tener un lenguaje, una comunicación también estética y ética, sí, que ayudara a la formación a los niños. Ahora, perdone, sí, aquí sobre el hecho de que haya culpables o no culpables, no es que no nos interese, pero yo propondría ver el problema en sí y buscar las causas. Las causas me parece que están un poco dentro del fenómeno de la globalización. Si mal no entiendo, es decir, si lo pienso un poquito, la globalización tiene que ver mucho con lo comercial, con lo monetario, con lo económico. Sí. Con el señor locutor que me decía, no era locutor, era el productor norteamericano que me decía hace 50 años, ojalá hace más, the name, fíjate, para enseñar a la televisión, los gringos así decimos, the name of the game is money.
Sí. Ay, ¿qué quiso decir? Pues luego preguntar, pues yo no sabía ni. Oye, dice que el nombre del juego es dinero. Entonces, todo está englobado sin que estemos culpando. Es así y es así. Responsabilizando sería más que culpar. Yo creo que sí, pero el Responsabilizar. asunto está en que haya alguien que haga el diagnóstico. Porque de buenas a primeras, un presidente de la República tiene buenas vibras, o se pone las pilas, o le llama a su mujer, O le cayó el 20. o le cayó el 20, o cosas así. ¿Qué significa? Nada, no significa nada. Simplemente de que como es un paradigma, ay, perdón, licenciado, ¿qué dije, Es licenciado? un modelo para Tite lo que está puesto a un lado y que se toma como muestra. Se pone como muestra. No, pero además, si lo repiten todo el día y la noticia da para más, entonces estamos aprendiendo a incomunicarnos. ¿Qué dice, señor profesor Domínguez Hidalgo? Mira, en general, una lengua estructuralmente no cambia mucho en una determinada época. Lo que sucede es que hay una gran variación lingüística. Este fenómeno se llama variación lingüística. En muchos lugares hay expresiones que solamente se usan en esos lugares, y hasta ahí tiene razón En Jalapa, Manuel es un en molote. lo que ha dicho, pero sucede que hoy el fenómeno es la difusión informativa. Entonces, como se difunde sin ninguna cortapisa las expresiones de la variación lingüística, esta variación lingüística va influyendo en las maneras de hablar, sobre todo porque arrancan de los programas de televisión y de los locutores que no tienen ni idea, exceptuando tú, Bueno, había exámenes para locutores. que no tienen idea, y dicen las expresiones, que las toman de aquí y de allá y se van difundiendo poco a poco. Nosotros hemos hablado de la escuela paralela, es decir, que no hay mejor escuela que la radio, la televisión, el cine, todo eso, porque eso influye más en los chicos y lo hemos demostrado con experimentos y No, pero pruebas. tú estás diciendo no dije una cosa muy grande. Tú estás diciendo que la televisión y la radio se convierten en la escuela rectora paralela. del pensamiento. Sí. Y que triunfa. Pregúntale a los chicos en un cuestionario X cuál es la chispa de la vida, cuál es el más famoso cantante de México, autor de Querid y todo eso, y en un cuestionario de 100 reactivos sacan 9.6. En cambio, pregúntales lo que deben saber de lo que la escuela les enseña, cosas obvias, décima musa, conquistador de México, descubridor de América, sacan 2.6. Pregúntales un poema de Sor Juana. En realidad es un hecho. Sí. Claro, No es una pregúntales un hipótesis. poema, no, es un hecho. Pregúntales un poema de Sor Juana y nadie te lo dice. Pregúntales una canción de ¿cómo se llama este? Justin Bieber. Sí. Y en inglés te la dicen, aunque no sepa lo que están comunicando. Pero este fenómeno de la variación lingüística se va difundiendo debido a que los medios de difusión masiva la amplifican, tanto que hasta la Real Academia pues comienza a aceptar esa variación lingüística. Por fortuna, por desgracia, la Real Academia de la Lengua, 10 años después, va aceptando lo que en otro tiempo criticaba. Lo malo es que cuando ya lo acepta ya no se usa, porque ya la propia pasó de variación moda. lingüística, que es un fenómeno incesante en las lenguas, la variación, y justamente se da por la dinámica. Este es el problema que tenía, por ejemplo, la gramática tradicional, que era purista y normativa, trataba de fijar, por eso decía pule, fija y despretor, etcétera, pero no lo logró. De pronto llega un rigor científico, que es las escuelas estructuralistas, que trataban de fijar, pero tampoco lograban contener la dinámica de la lengua. Esto es la variación lingüística, que no es nada negativo, pero sí tiene que ser difundida de tal manera para que de un modo explicado sepan por qué hablamos de esta manera o de la otra. La cuestión aquí está en que el hecho de decir, por ejemplo, no mames, ¿sí dice? Es decir, otro que quizás sea doméstico, rural o del campo, no la mueles, No manches. no friegues, no manches es una poco, pero es un qué. Es un... Sí.
acrófono sería de Acrófono. mamar, no Sí. mames. No mames, es Sí. el real. Pero al mismo tiempo es Es un aún más. eufemismo, pues. Sí, aún más. Opera como Es eufemismo. eufemismo. Aún más es una connotación sexual. Por eso, Sí. por eso. Pero de todas maneras, el hecho de decir así, por ejemplo, significa que hemos perdido nuestros sinónimos. Yo le llamo sinónimos, Sí. porque para todo es así. Qué padre. Qué padre si es un amanecer, y qué padre si es un libro, qué padre es una fiesta, qué padre es una ceremonia, qué padre es todo. Es que junto con el fenómeno lingüístico que explica el maestro Domínguez Hidalgo, están ahí presentes también los fenómenos propios de esta globalización, entendida como hasta ahora se ha entendido, porque habría otra forma de globalización, que se vale de un fenómeno, perdón por el anglicismo, de estandarización. Es decir, si todos entienden ese obséquieme, ese le apoyo, De apoyo. quiere decir que están convirtiéndose en receptores aptos para el propósito de venderles. Comprar. Sí. Es lo normal. Sí, es una finalidad igualadora para dejarlo a usted apto para la compra, Para el consumo. para el consumo, exacto, estamos sacando conclusiones. Y hacen del consumo una necesidad aunque no exista. Aunque lo haga con su mismo dinero. Sí. Están creando, están esclavizando, Sí, maestra. sí. En un momento te hacen esclavo, porque tú no se han preocupado porque esa persona piense. Que consuma. El consumismo, el neoliberalismo La globalización. y la globalización, no les importa que usted piense o coma, les importa que usted compre. Eso es un hecho. Sí. Y para tal efecto, tenemos que estandarizar, igualar, hacer que todo el mundo, vulgarizar, trivializar el lenguaje. Y con fórmulas muy simples hacer lo que usted para todo utilice una sola palabra. Sí. Y ya, Podría ser, Jorge, si para Shakespeare fue ser o no ser, creo que ahora estamos en el consumir o no consumir. Comprar o no Sí, comprar. no, pero consumir o no consumir, y es todo. No van a comprar, no se va a comprar a veces lo que se necesita, sino lo que está en la oferta. Sí, porque ya ni Y se siquiera, sale sin lo que íbamos a comprar. ni siquiera es la idea original de comprar. Comprar quiere decir comparar. Primero, la calidad entre los mismos precio. productos y comparar entre lo que yo te doy a cambio del objeto que tú me entregas. Es decir, dices, te vendo una vaca y yo te digo, te doy 200 pesos. No, pero es que la comparación no está bien, le falta para que equivalga. Eso era originalmente, ahora ya no se somete a ese juicio el acto de comprar, sino simple y sencillamente yo quiero el más nuevo de los aparatos que están anunciando allí en la televisión o en la radio o en la prensa. quiero ser de los primeros Sí. y me voy a formar Y a te las 5 formas. de la mañana para comprarme IPA. Ujú. IPA dicen en banderilla. ¿Está bien? Digo, eso ya no es comprar, eso es obedecer a una pulsión patológica, un poquito, ¿no? Bastante patológico, ¿Eh? o mucho. Creada a propósito. Sí, muy Creada a bien, muy propósito. bien elaborada. Sí. Sí. Bueno, pero todo eso, mientras le crean a usted la necesidad de comprar o no comprar, o comprar o no comprar, se lo llevan entre sus enredos de interés económico y le quitan la posibilidad de tener su lenguaje. Eso vamos a ver a continuación. Adelante, por favor.
Vamos a hacer una gran revelación en nuestro programa Sopa de Letras. Dirá usted, ¿estos cuas están locos? No, nada de locos. Usted llega a un lugar y pregunta, ¿tiene usted tomates? ¿O tiene usted un monitor de televisión de tal dimensión? ¿O una computadora de tal? La respuesta fundamental de aquella tienda poco media vacía que está mal surtida, le va a decir, no lo manejamos. Pues si no es coche, bueno, pues si no, pero no lo manejamos. Lo que es lo que es, como lo que es. Está como el locutor que dice, estamos en lo que es el Parque Juárez. ¿Por qué lo que es? Y lo que no es, algo que someto a la consideración de ustedes. Pero el manejamos que lo tengo hasta aquí. Así se trate de bisteces o se trate de un carro último modelo, no lo manejan. Bueno, todavía de un carro no lo manejan. ¿Cuándo vas a manejar un Mercedes, güey? Va a usar tu terminología, pero en fin, no lo manejan. ¿De dónde carambas viene esa costumbre idiota? Me atrevo a prejuiciar, ¿verdad? Prejuzgando de que pues yo no lo había oído hasta hace unos cuantos años. Ese manejamos tiene que ver con los mismos fenómenos que decíamos hace un momento en relación con el obséquieme su firma y le apoyo. Son fórmulas que les han enseñado. Es una disciplina que han puesto de moda el marketing, por ejemplo, y creen que con hablar de un modo... Sí, de un modo señalado, van a impresionar, van a causar cierto efecto en el cliente, en el comprador. Ellos piensan eso. Y no reparan en el hecho de que hay personas como los que crecimos en ciertos lugares, en los pueblos, por ejemplo, que ni nos van ni nos vienen esas fórmulas. No, nada más los oigo no decir. les damos jerarquía. No. Además procede un poco de Antonio. la difusión del management, Sí. del management, del manejo, el manager que maneja. Entonces, a partir de eso se difunde la palabra y se hace una calca y una confusión con mano de manejar en español, ¿verdad? Manejar, no lo manejamos, obviamente viene de mano. Sí. Y del inglés, Handle, que es el verbo, que sería manipular, mover con las manos, estivar también, acomodar, porque ahí se sobreentienden muchas ideas detrás de la expresión, porque en un expendio, aunque ya no estén colgadas todas las cosas, porque originalmente expendio quiere decir donde están colgados los objetos que se van a vender. de donde penden. Sí, claro, sí. Pender es colgar, Claro. colgado. Sí. Colgar hacia afuera, Sí. Expendere, para que se pueda observar. Y el otro también que decías hace un rato también son porque cuelgan. Claro, el pendejo. Claro, eso quiere Sí. decir. Hay una hermosa Depende. canción de Brassens que has de conocer tú, que se llama El tiempo no tiene nada que ver, que habla de eso, nada más que en francés es con. Si yo cantara esa canción con no se entendería, No, claro, no. pero si yo la canto con la palabra que no sé si pueda decir, Sí. la digo pero no la puedo decir, entonces se entendería, ¿verdad? Claro, claro. Cuando son nuevos y salen del huevo del capullo, todos los pichocitos creen que los viejitos son pendejitos. Cuando al crecer comienzan a encanecer ya caducos, todos los viejos rucos creen que los chavos son pendejos. Yo que oscilo entre las dos edades, a todos les canto estas verdades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se es pendejo, sea rector o bachiller. Si se es pendejo y basta ya de discusiones. Pendejos jubilados, pendejos debutantes, hay pendejitos de la nueva promoción, viejos pendejos de antes, bueno, etcétera. Es la canción. Tengo que decir que Georges Brassens era un poeta, ya murió lamentablemente, excepcional de la vida cotidiana y del carácter y de la filosofía francesa, y compuso eso. La que a mí me encanta, que tú debes de saber y un día la preparamos bien,
es aquella que dice on remue pas son popotin de la même manière si on est un curé, un évêque o un fonctionnaire. Pues ese es el cambalache casi. Sí. No, pero él lo decía en la función, sí, el popotán es el trasero. El trasero, sí. Y él decía, no mueve el trasero de la misma forma el que está jodido o el que está a medias o el que ya es cardenal o del Vaticano. Dignatario. Quiere decir que la personalidad, eso estaría bueno para una nueva tesis. Lo La del poder. personalidad se refleja en la manera de mover el trasero al caminar. ¿Se hebreo? Ese era Georges Brassens. Y esa canción que voy a buscar Humorismo poético. es un humorismo, poético. pero lleva una gran filosofía. Sí. Es sobre la personalidad. A ver, eso nosotros hemos visto. No sé si diga, había una dama muy bella, culta, y que visualizaba programas de televisión, no para censurarlos, sino para clasificarlos por parte de la Secretaría de Gobernación. Llegaba toda humilde, toda normal, no cabizbaja, pero humilde, a caminar por los pasillos y yo observaba. Cuando esta dama tuvo fortuna, lo primero que le cambió fue el modo de andar y justamente, con todo respeto se ha dicho, de mover su popotán. Sí, acuérdate de la expresión popular que está recogida en algunas canciones también en México, que dice, y le quitaron hasta el modito de andar. Hasta el modito de andar. Ahí Sí, tiene. ahí está. Y el otro, Es la misma idea. Imagen. de mis amigos los hermanos Kenny. Y tenía su pitito el tren de su indiferencia. Sí. un poco la misma idea. Pero bueno, ese paréntesis estuvo muy bien, mi querido Antonio. Y para decirle a ustedes que ese no lo manejamos. Es decir, y también otra vez, señor, tiene usted esto, oiga, y no se pueda suplir por la otra cosa. Le comento. Me está respondiendo no. Está ejerciendo un acto de superioridad porque yo estoy preguntando lo que necesito y él me está respondiendo con su personalidad y lo que sabe. Como integrante de un corporativo. ¿Eh? A eso quería, otra expresión. eso quería decir, manejar, de alguna manera manejamos un vehículo, lo tenemos en nuestro poder, lo llevamos a donde queremos y le damos vuelta donde queremos y le ponemos gasolina si queremos, sino no es el poder. Por eso es que tiene un sentido subliminal la palabra. Y no lo manejo, no me interesa tampoco, aquí no lo manejamos, no nos interesa. Pareciera que mandan el mensaje subliminal de decir, ¿por qué pregunta por eso si para nosotros no existe? Y lo que existe ahí es lo importante, eso es lo que ellos manejan. Lo vendible. Sí, Sí. lo importante, lo vendible, lo que usted tiene que requerir esto. ¿Por qué pide esto si lo que requiere es esto? Y dicen, pero ofrecemos. Ofertamos, dicen. Ofertamos. Ya en las baratas le ofertamos esto. Esto es mucho mejor. Y nos hacen comprar lo que quieren vendernos. La mercadotecnia es una inteligencia absoluta, subliminal. Y no nos perversa. damos perversa. ¿Se manejan las masas también? Sí. Es para eso, Sí. no en el Que sentido es de otra- que es otra que tiene otra forma de decir lo que tiene que ver con mano también, manipular. manipular, claro. Sí. Mi papá fue manipulador, ¿sabes qué era? Pero de tabaco, yo creo. No, O en el cinematógrafo. puso su Manipul- cinematógrafo cuando Sí. yo era de brazos, así apenas recuerdo por ahí. Y entonces él lo decía con la mayor naturalidad del mundo cuando era grande. Digo, papá, mira, me encontré estos carteles de películas ahí de George Raff y no sé de quién, carteles viejos preciosos, que era el cartel y una fotografía en medio. Y ahí se ponían los carteles. Sí, La diosa entre fieras se llamaba una de las películas que daba o que exhibía. Así era la expresión. En los pueblos van a dar, hoy van a ¿Qué dar van a dar? matiné. ¿Qué van a dar? En la pasa? matiné, sí. ¿Qué van a dar? Decían. Entonces Manuel se ha de decía- acordar, de un libro que escribí que se llama Español Español manipulado, manipulado, sí. donde lo que se manipula era la lengua como instrumento de comunicación.
Pues mi papá decía que él había sido, no, yo fui manipulador. Oye, y bueno, ahí está el aparato. La moviola. Sí, y ahí le daban vuelta con la mano, y era En la manivela. en la manivela, claro. El manubrio, que también se llegó a nombrar así en algunas partes. Entonces esa es una palabra que tiene su origen muy bello, muy noble y muy limpio y que ahora ya Sí, cambian de sentido. Es la variación Exactamente. lingüística de carácter semántico que depende de los usos sociales y de quién tiene quién tiene el poder. también, claro. Y como el poder lo tienen los medios de difusión masiva, que otra vez hablamos de los mismos, tú tienes un gran poder, pero tu poder es en uso adecuado, positivo. En cambio los otros... Por eso pues, no prospera el mensaje. De veras, porque seguimos hablando como lo va imponiendo. No digo la primera persona para incluirnos a todos, pero seguimos quiere decir la gran mayoría sigue cayendo en el no lo manejamos, en el apoyo, comentar. Comentar no es cualquier acto, cualquier acción de carácter racional, es algo muy complejo, es conjuntar en la mente algo, pero quiere decir metiendo ahí en uso el arbitrio, es decir, el raciocinio. Tiene que sí. Sí, porque cuando el conductor de un programa de noticias o el lector de las noticias te dice, y le comento ahora que acaba de ocurrir tal suceso, no está comentando, en realidad está haciendo una referencia, una narración, es un locutor nada más, pero no es. Sí, cuya finalidad, pero tú no es para disculparlo, pero sí tenemos que examinar que esa persona tiene un objetivo primordial, mantener el auditorio, la mayor cantidad de auditorio. Él diría rating. Sí, por eso es que ahí se están arrogando el carácter de comentaristas. Y lo mismo hacen cuando entrevistan a una muchacha y le preguntan de qué color se puso los calzones esta mañana. Dice, es que nosotros los artistas, y empieza a mover el popotam, de cierta manera, porque quieren imponer la idea de que estás escuchando a una artista o a un artista, cuando el concepto no es exacto, o no, el que teníamos antes no era exactamente ese. Además tampoco es artista, ¿no? No. Y también desde la profesión misma, creo es algo que pasa, de la actividad misma, lo que hacemos cada quien, se nos ve al hablar, se nos escucha al hablar, se nos ve al caminar, se nos ve al sentarnos. Pero también se nos ve al hablar porque gesticulamos. Bueno, sí, la expresión Los facial. elementos, diría el maestro metalingüístico. Pero eso que dijiste hace un momento de que te quito hasta el modito de andar, es increíble. Sí. Nosotros vengamos a una colonia de un estrato social económicamente alto, camina la gente de una manera, se sube al automóvil y baja de una manera. Vamos a una colonia popular y lo hacen de otra manera. El lenguaje es otro también, y algo que tenemos que ver es que los medios, y se debe de rescatar, están pensando en las grandes masas, en que el lenguaje a las bases sea lo más elemental. Y ya el que puede salvarse y buscar y leer y tener este privilegio, pues lo hará por su parte. Apenas rudimentario. Por eso no podría, no son del todo, no podrían ser culpables, sino corresponsables. No sé si me parece que fue en Milenio, donde uno de los locutores con gran propiedad y una bella voz dijo con voz abierta, lo digo no por molestar ni a esa institución ni al locutor que no conozco, pero dijo sin que nadie le dijera nada y lo repitió. Por consecuencia debo pensar que o no sabían o no les importaba que había sucedido unos crímenes en Tacámbaro. Todo este país conoce el pueblo, la ciudad de Tacámbaro, coño. Claro. Y luego no contento con esto, dijo que iluminan al Cristo de Corcovado en Brasil. Todos conocemos que hay un Cristo del Corcovado, máxime un comentarista de la televisión, de un periódico, de un jornal. Sí, se les dificultan los nombres mexicanos, provengan de la lengua que provengan, pero en inglés hasta dicen el Wall Street Journal. Y al ratito dijo que había recibido unos twitters
con R, twitters. Entonces, ¿qué significa, qué mensaje me da ese locutor? Psicoanalíticamente me está diciendo que yo debo ser norteamericano porque lo norteamericano es mejor. Lo norteamericano se debe pronunciar con propiedad. Pero Tacambaro le vale madre porque lo que quiere decir es que yo sepa que Twitter es mucho mejor decir que Houston o lo que sea. Es decir, es un mensaje de puertorriqueñización. Es decir, él quiere que seamos un estado asociado. Yo no sé, ¿estoy loco o se puede pensar así? Sí, También quiero decir algo. El éxito de algunos cómicos se ha debido, indudablemente, a que han sabido seleccionar la variación lingüística para imponer en un chiste esto que se maneja de manera cotidiana. Por ejemplo, regar la maceta. Entonces utilizan la maceta como cabeza y les riegan la maceta al personaje X. Entonces han aprovechado esta variación lingüística, pero para hacer reír. Otros han aprovechado esa variación lingüística, como se ha dicho aquí, para imponer ideologías. Y sobre todo que van a hacer la búsqueda, obviamente, de la compra centralmente. De manera yo me acuerdo desde cuando un cómico, el primer cómico, porque yo me acuerdo que impuso una palabra, yo no sé si fue Medel o Cantinflas, cuando decía Simón. Y entonces todo México, tendría yo 15 años, decía en vez de sí, Simón. ¿Vas a ir a Simón? ¿Ya compraste eso? Simón. Y no hicieron más que copiar el habla de los barrios por donde transitaban o de los asistentes a los espectáculos que presentaban. De igual manera la palabra güey. Sí, eso ya fue muy después. El primero que la dijo y causó escándalo en su época, yo era muy niño, fue Mantequilla, en la famosa película, ya saben cuál, de los pobres, que dijo güey, se causó un escándalo, pero de güey se fue convirtiendo en güey, y ahora ya no tenemos nombre. ¿Para qué tanto pensamos? ¿Para qué te pusieron nombre? Sí, si te llamas güey, si se llama güey, si todos somos güey. Ya en Centroamérica nos dice que ya no somos los países, el país de los manitos, ahora somos el país de los güeyes. Luego lo otro era güey, y ahorita me voy a acordar de otra. Volvamos un minuto, por favor. Hablábamos de una serie de palabras que necesitan reestructurarse, conocerse y saber lo que significa, porque el significado de esas palabras o frases con las cuales nosotros somos tratados no quieren decir lo que quieren decir, quieren decir algo más atrás de lo que están expresando. Entonces hay que saber nada más, sin buscar la causa exacta, que la debe haber y la hay. Aquí la estamos descubriendo, una conciencia mercantil neoliberal para hacer que el vendedor, por ejemplo, tenga jerarquía contra nosotros. Es revelador 100% el escuchar a un procurador de justicia explicando un hecho trágico, criminal y perverso de los muchos que acontecen. El procurador siempre va a hablar de un evento, como un evento. Oye, se fugaron 50 reos, oye, hubo una matazón, pero él le llama evento. Tienes la amabilidad de decirme qué significa evento. Evento significó originalmente aquello que puede o no ocurrir, que es contingente, es decir, a veces sí y a veces no. Pero que ya cuando se hace una secuela de acontecimientos en un mismo sentido ya no son eventuales. Es algo que no está planificado. Eso es un evento.
Claro, pero un evento no tiene una connotación, una significación sangrienta, perversa o criminal. No. No, no, para nada. Generalmente no, sucedió. Puede haber eventos Culturales. fastuosos, puede haber eventos En general un evento es afortunados. algo fastuoso, algo que causa asombro, sobre todo porque no ha sido planificado y se Y encontró admira. éxito. Sí, claro, admira. causa admiración. Admira. Y aquí, cuando sucede un evento de esta naturaleza, que también ese procurador de justicia o de comunicación, o lo que sea, no especificamos, que también causa reprobable. Es reprobable, evidentemente que el crimen es reprobable, ya se entiende, y que es lamentable. Entonces, tiene como cartabón, como que el hecho de decir que es un evento para significar, no sucede siempre. No, siempre no, todo el tiempo no, pero cada 8 días sí. Entonces ya tiene... Eso ya sería terrible. es cierta, Si pero- diario estuvieran Pero matando es a alguien eso, así. Pero periodicidad diario. existe. Sí, sí ocurre, maestro. Sí. Lo que sucede es que no se les da tanta difusión a todos los homicidios. Por eso entonces ya no sería eventual. Ya no es. No es eventual. Y el hecho de decir que es lamentable es decir como que, qué hermoso es el bien, o qué reprobable es el mal. Evidentemente que es un hecho así, es lamentable. Huelga decirlo. Quiere decir, cuando yo digo huelga decirlo. Sale sobrando la explicación, sí. Huelga es vacío, ausencia de actividad. Si es que evento lo vuelven sinónimo de acontecimiento, de suceso. Sí, y obviamente habrá que decir, le dirá a aquella persona, a su jefe de prensa de toda la República y de América Latina en general, es un hecho aislado. Sí. Explícamela. Un hecho aislado lo usan para tratar de convencernos de que ocurrió, pero no está emparentado con otros de su naturaleza, o que ocurrió hoy, pero no Es había la ocurrido. en ese excepción tiempo. que confirma la regla. Sí. Es decir, Casi una excepción. casi una excepción. Jorge, yo quiero decirte que estoy ansioso de escuchar los poemas de Margarito Ledesma. Pero muy bien. Pero muy bien. Entonces ahorita nos preparamos en este corte de entre 2 minutos nada más. Vemos que he escuchado 2 o 3 palabras, que una es el reduccionismo. ¿Qué es el reduccionismo? El reduccionismo es una postura filosófica en sus orígenes que puede definirse de muchas maneras, pero una de ellas nos dice que un todo se puede entender interpretando sus partes, es reducir al análisis de los elementos de un todo la comprensión de esa entidad. Ahora ponme un ejemplo. Por ejemplo, hablaríamos, ves una telenovela y dices, ya cuando supe cómo trazan aquí el curso de la representación, entiendo cómo trazan todas. Ese es un análisis reduccionista. O por ejemplo, cuando enseñamos ahora, o muchos compañeros en español enseñan algo, reducen de tal manera que ya no explican para nada los elementos gramaticales, simplemente lo que englobe lo que van a hacer de un cuento, por ejemplo. Eso, eliminan los elementos, no tienen para qué explicar usos de sustantivos, usos de adjetivo o adjetivación en general, eso no, se reduce todo a que escriban como puedan los chicos y ya. Sí, es fragmentar. Que fragmentar. sería de alguna manera, maestro, como la parte sustancial del lenguaje que está impregnando a todo el mundo, que es el anglosajón, que es el inglés, que es todo hacerlo rápido, pronto, Fast track. Sí, y muy reducido. Entonces también en el conocimiento no me importa qué va a leer, que lea. Puede ser esto. Y en política también ocurre. En todo, que diga, ¿sí? pero que hable. Aquí tenemos un resultado. Ya hablaron las urnas. ¡Pum! Acabó. ¿Sí? Oye, pero espérame, es que para llegar a ese resultado ocurrieron tales y tales. No. Aquí lo que tenemos en concreto es que este efecto. A lo hecho pecho. Sí. Es que yo creo que también hay algo que las personas en un momento dado, cuando escriben, ¿no?
realmente tienden a emplear demasiado número de palabras para expresar algo, ¿no? Y de pronto, pues eso se vuelve casi una verborrea, una ¿no? exageración. Que habría que es lo contrario precisamente de esto, ¿no? Pero sin embargo sigue existiendo también esa posición en la cual la gente no se da cuenta de la enorme cantidad de palabras que emplea. Sí. En lingüística hablamos de dos procesos, uno que se llama expansión y otro que se llama reducción. Expansión es cuando, como dice Tita, se alarga tanto que después ya no sabes qué están diciendo, o reduccionismo, hacer tan simple la expresión, pues que casi tampoco dice más cosas. Bien. Poderes fácticos. De facere, hacer. Es decir, los poderes fácticos son los que de hecho, que no de derecho, tienen una influencia donde se esperaría que la tuviesen otras instituciones. Pensemos en educación, para volver al caso. Queremos que los niños lean Corazón, diario de un niño, que tú leías. Yo lo leí. Queremos que lean a Azuela, queremos que lean a Rulfo, y no lo logramos, nos cuesta mucho trabajo. Este pinche maestro aburrido, ¿cómo nos anda queriendo hacer leer esas cosas? En cambio, a través de la televisión o de la radio, les inducen al conocimiento de Harry Potter, y ahí van por el libro de Harry Potter. ¿Tiene valores literarios Harry Potter? Sí, sí los tiene, indiscutiblemente los tiene, nada más que se convirtió en un objeto de mercadería, y ya cuando empiezas a hacer una saga de una producción como esa, ya hay que sospechar de los fines, cuando menos para los que se Detrás escriben. de ello está la lana. ¿Qué es eso de hacer una saga? Una saga, una secuencia, una serie, es decir, producir en serie, y me acuerdo de Beth Raven con eso, que quería que hicieran canastitas en serie. Está bien, pero dime de dónde viene la palabra saga, ¿es con S o con Z? Esta saga es con S. Es con S. Sí, quiere decir secuela. Sí, en los países nórdicos Sí. es el nombre, diríamos, de las epopeyas. Epopeya. Las sagas son las epopeyas nórdicas. Eso es. Es un nombre que no Ahora llegó. lo que iba a decir hace un ratito es esto, de que ahí se muestra el reduccionismo en esa serie de Harry Potter. Se toman justamente de las sagas y de los cuentos de hadas y de esas historias maravillosas y leyendas, se reducen los elementos, donde aparece una ayuda mágica, donde aparecen los monstruos, donde aparece el malvado, el benefactor, el bueno, todo eso, y a partir de eso se le da una nueva forma que la fantasía y la imaginación les van acomodando de tal manera que son como trampas, apoyados en que ese va a ser exitoso porque es de lo inconsciente colectivo, o sea, de que todos sabemos que existe un ser bueno, un ser malo, etcétera, entonces va a tener éxito, entonces reducen los elementos, pero los adornan de tal manera que entran al comercio, y eso revela que los niños están necesitando otra vez oír cuentos de hadas, porque durante mucho tiempo se les eliminó. No tienen por qué oír los cuentos de hadas porque se narran hechos terribles, desastrosos, sangres, violencias, etcétera. Entonces los niños están necesitando algo y por eso triunfa esa serie, como triunfa también la violencia. No saben controlar. Yo fíjese Maestro. que debería contarles que precisamente algo a lo que me dedico es contar cuentos, y por lo tanto tengo pues una cierta experiencia en ello y en contar en diversos lugares, diversos niños, edades, etcétera, ¿no? Y precisamente lo curioso es que estos cuentos de hadas, estos cuentos llamados clásicos, ¿verdad? Un poco entre comillas, ¿no? Pero vamos, de los hermanos Grimm, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos son aceptados por los niños, les gustan a los niños, ¿no? Exceptuando ciertos niños de un nivel un poco así muy alto, que ya tienen ellos en un momento dado pues demasiados o juguetes o entretenimientos que O violencia. sí, impiden, ¿sabes qué? Que amen realmente a los cuentos. Ya un robot se convirtió en algo mucho más importante que un cuento. Digo, un cuento bien contado, ¿no? O una Pero- isla. Anticuentos habla sobre eso. Pero hasta aquí Este es sería el una de que... de las 200 obras de Domínguez Hidalgo. ¿Este qué es? Un anticuento. Crónica real de la hipócrita y malévola Cenizosa. Se parece a las fábulas de
de Monterroso que van en cierto sentido sentido. contrario. Es un juego En realidad, literario. no están en Y contra las- de los y cuentos de moralejas de hadas, Pancho. están en contra de las interpretaciones de Walt Disney. Claro. Esos son. Bueno, tengo otras palabras que necesito que me digan exactamente su significado para que usted, cuando hable un politiquillo ahí que está diciendo su discurso, que fue a Banderilla el diputado y que no sé qué, que el populismo, ¿qué es el populismo? Pues que es bueno o que es malo, ¿con qué se come? ¿Qué es malo ser populista? Dice que populismo es como pueblo, ¿verdad? A ver, ¿cómo De ahí, suena? Exactamente. de ahí deriva de pueblos, populus, y quiere decir originalmente cercano al pueblo, Claro. pero ahora intencional y malévolamente en ocasiones se le ha dado la connotación de despreciable, porque quieren decirnos que el populista apela a una forma de relación de una de las partes del Estado con el pueblo que es indeseable, como por ejemplo que se proporcionen servicios de salud, educación, que se administren los energéticos, y dicen no, que no intervenga el Estado, dejémoslo al libre juego de la oferta y la demanda, cuando no está ocurriendo exactamente así. Ahora, Es por decir, otro lado, yo pensaba que populista era un poco como manipulador. Eso quieren, en eso lo quieren encuadrar, para decir que el populista, dicen, da al pueblo algo para obtener Ganancias. votos, por ejemplo. Un mal líder. Pero en primer lugar, ningún gobernante da nada, porque no es suyo lo que administra. Son bienes públicos, es decir, del pueblo, precisamente de todos. ahora originalmente es popular, no populismo. No, La palabra populismo no existe, es popularismo. Es decir, que se hace en el pueblo y para el pueblo, y el pueblo es el que lo maneja y lo domina. Popularismo es algo que maneja el pueblo, por supuesto, para el pueblo, con el pueblo y del pueblo, y que implica un poco la popularidad. Toda la popularidad, el ser popular aquí está supeditado a los efectos de la televisión, desde Sí. luego. Y ahí es la canción, el folclore se hace popular entre todos, cantando, no sé, La Llorona, cantando Es La Delita. popular. Sí, es popular. Sí, en cuanto dices, estas son las mañanas, y todos la comienzan a cantar, estás enfrente de un fenómeno popular. Claro. Popularista. Y así se dice, canción Sí, popular. Popular, viene folk, pueblo, Folk, ¿no? pueblo. Sí. Folk, pueblo. Maestro, pero además se dígame. ha tomado el populismo y luego lo popular como sinónimo peyorativo. Sí, claro. le han Ahora dado- lo han dejado en un rango muy bajo, por eso es que la escuela pública, llegando a lo que es la educación, la escuela pública está muy abajo de la escuela privada. Se da una connotación a todo lo popular, si un programa es altamente visto, es muy popular, ya tiene un valor bajo, y no necesariamente, y es precisamente al populis, al pueblo, a las grandes masas, a lo que hay que llevar toda la riqueza que se puede dar por medio de los Claro. medios de comunicación. Casi. hacer popular el programa Sopa de Letras. A ver. Hay que hacer popular el programa Sopa de No, Letras. no, justamente eso. Eso sería Que el toda la triunfo. vida es sueño, Y los y los sueños sueños son. No, Pero hay que hacerlo. estamos conscientes y asumimos en realidad que ustedes, yo les agradezco por seguir la patología de un test, no sé cómo llamarle, pues porque a nosotros nos gusta, ¿verdad? Sí. Es un compromiso, como yo le llamo, neohumanístico. Es decir, No. el ser humano. Puede ser también como una patología, esencia, ¿no? Pues se depende si los enfermos son los demás considerándose sanos, entonces sí nosotros somos enfermos, porque estamos sanos de una enfermedad que ellos no tienen. Por eso. Por eso estaba, de la otra vez que hiciste Tripalium, Sí. luego hicimos consideraciones en los programas de radio sobre Tripalium y es trabajo. ¿Trabajo? ¿De ahí deriva? Sí, pero era tormento. Tormento. Y entonces alguien me decía, no, que tú trabajes, ¿sabe qué? Que si andas buscando que daban la idea Tomaron la acepción No. del tormento por esto. Porque llegó un momento en que la división de las clases fue tan ruda, tan drástica, que los que servían a otros se convirtieron en objetos o en víctimas de una especie de tormento, porque trabajaban muchísimas horas, por ejemplo, porque te decía yo que originalmente la palabra es labor, de latín nos debió haber llegado. Labor laboris. Sí,
Eso es. Pero se tomó el sentido original de ese tormento para hablar del labor o del quehacer, precisamente para marcar ese detalle de la división de clases que originó un tormento para unos y un disfrute para otros. Era triple. Sí. Está bien. Bueno, hay otra. ¿Quién es un iconoclasta? Maestro. En esos cuentos Tú eres anticuentos es iconoclasta. Se rompe la imagen. Un iconoclasta es aquel que rompe una imagen considerada como virtuosa o legendaria y que tiene muchos elementos que son falsos. ¿Se rompe algo? Claso, el verbo es Sí, romper, quebrar. romper, Claso es clasan. griego. Icono es imagen. Imagen, Es el icono. que rompe. Icono, dicen icono. icono por copiar el inglés Sí. también. Icon. Lo que pasa es que en semiótica se habla de símbolo, índice e icono, ¿verdad? Entonces por eso, pero es icono, en realidad la pintura, por ejemplo, muy famosa, ¿no? Oligarquía. El poder de unos cuantitos. Dice uno, vivimos en una oligarquía. Dice, no, eres activista. ¿Quién sabe qué? A ver, ¿qué es un El oligarca? poder que tienen los ricos. Oligos. No, Sí, de los ricos sería plutocracia, sí. Oligarquía es el poder de unos cuantos. Oligos es 5 o 6 unos familias, cuantos unos cuantos. elementos de algún proceso, un fenómeno, y Se quedan arge es selectos. poder. En un país donde usted vea, en un país hipotético, Hipotético, sí. Claro. donde los ricos, los banqueros, los Políticos. los políticos Ciertos que ya han políticos. estado en el poder, ciertos políticos, los medios de comunicación mercantiles, ¿quién Los más? ministros religiosos. Los ministros religiosos, Los jerarquizados, pero sobre todo, of course. porque hay algunos, así como entre políticos hay que hacer los matices necesarios, Ah, no, claro. debemos hacerlos Por eso entre te los digo. religiosos también. Pero es una hipótesis. Cuatro. Porque aunque sean del mismo barro, no es No, igual sí. bacín que jarro. Claro, por eso. Claro. Es una hipótesis. Si hubiese un grupito que fueran los que mangonearan. No, dame un sinónimo de gobernar. ¿Mangonear? Igual de mano. Sí, De mano. de mano, De mano. manipular. Manipular. Ellos Si hubiera un manejan. grupito chiquito, Manejan, sí. claro, en ese país, en fin, aunque fueran de diferentes partidos, es mangonear, en fin. Bueno, entonces eso quiere Eso decir sería oligarquía. oligarquía. Gracias, volvemos en un minuto. Al principio del programa me dice el señor profesor Antonio Domínguez Hidalgo, dice, no, es que vino Arqueles Vela, que era un hermosísimo viejito, ¿verdad? ¿Verdad que era de cabello blanco, todo ceremonioso, de unas hermosísimas arrugas, ya muy grande? Y entonces yo no sé si era comunista o si era un hombre de mucha temperamento de izquierda, y creo que con él se hicieron los primeros programas de Sopa de Letras, ¿verdad, mi querido? Claro, justamente un día en la Normal Superior de México, donde él era director, me llamó y me dijo, oye, Antonio, nos invita Jorge Saldaña a un nuevo programa que se va a llamar Sopa de Letras, y a ti que te gusta la lingüística y esos ajos, vamos a llevar a los compañeros maestros. Y fuimos, pero nada más estuvieron los compañeros maestros un tiempo, y me dijo después, ya no quieren ir ellos, mejor selecciona a tus mejores alumnos de lingüística y los llevamos. Y entonces seleccionamos a los mejores alumnos de entonces, que era Carlos Laguna, que después ya se quedó aquí Se quedó allá, mucho que tiempo, después se hizo célebre aquí en este programa, y otros compañeros, entre los cuales también llegó
don Manuel Munguía. Manuel Munguía. Sí, ¿estamos hablando de qué año? Aproximadamente 1976. Sí, 75, yo fui despedido de la 76. televisión mercantil, o sea, Telesistema Mexicano, en el 72. Busqué trabajo en el Canal 13 y comencé a hacer una serie de programas ahí, y entre ellos ya Sopa de Letras. Sí, Sopa de Letras era interesantísimo porque marcaba como una piedra en el agua, de que, ¿y esto qué es? ¿Cómo es un programa de ese tipo? El asunto era que siempre me decían a mí, haz un programa o muy tarde. Querían un programa cultural, como ya dije que siendo cultural lo podían quitar y cambiar de horario a como fuera. No tenían un presupuesto adecuado, porque nunca ha habido un presupuesto para esa clase de programas, y no tenía, y claro, como trabajador eventual, yo tengo el récord Guinness de trabajador eventual en la primera época que hice de la televisión. Ya de viejo pues ya es ganancia para mí, en fin, y agradezco mucho que me toleren. Muy bien, pues entonces sí, así comenzó recordamos nuestra relación que Sopa con de este Letras programa. fue el inicio de este programa. Y me acuerdo cuando trajimos a Nacha Guevara por primera vez Nacha, en México. me acuerdo. Ella de llegó Nacha. aquí, la invité a que viniera a declamar el famoso poema Padre Nuestro latinoamericano de Mario Benedetti, y estuvo en el programa 4 sesiones. Y aquí debutó por primera vez en el Auditorio Rafael Ramírez de la Escuela Normal Superior de México, porque era mi amiga. Entonces cuando llegó exiliada, pues nos movilizamos. Nacha vive, ¿verdad? Sí, claro, ya tiene 72 años, acaba de cumplirlos el 3 de octubre. Y si la ven, van a decir que o me está imitando ella o yo la imito. Porque se ve como si tuviera 25. Qué maravilla. ¿Tú tienes objeción en decir tu edad? No, ¿verdad? No, yo tengo 50 años de maestro. Y comencé a los 17, tengo 68 años. ¿68? 68 años. Parece un chavo de 30, 40. Gracias, por eso todavía me atrevo a hacer el ridículo Tiene cantando. impacto, quién sabe con quién, O ¿verdad? declamando. Bueno, Oye, pero ya me muero de ansias por escuchar Margarito a Ledesma. Margarito Ledesma es el seudónimo de Leovino Zavala. Leovino Zavala era, y lo recuerdo con mucha parsimonia, dice Manuel Munguía que era notario, yo lo creo, pero alguna vez me imagino un traje con su chaleco viejo y vino al programa y leyó y dijo aquellas cosas que eran de una, ¿cómo puede decir? Extrañísimas. Buen versificador lo era. Parecía que un hombre rural, un hombre de campo, un hombre así como Tío Güenches, llegaba y de buenas a primeras hablaba de lo que acontecía en su pueblo y nos maravillaba a todos. Sus primeros estudios se hicieron en su ciudad natal, en Uriangato, Guanajuato, ¿verdad? Sí. Sí. Nació en el 87 y murió en San Miguel de Allende en 1974. Sus primeros estudios los hace en su población natal, luego se fue a Acámbaro, Guanajuato, Guanajuato también, ¿verdad? Y concluirlos en Dolores Hidalgo. Y así fue don Leovino Zavala, que él firmaba con el nombre de Margarito Ledesma. Dime lo que tú sabes, Tita Hoyer, de don Margarito Ledesma. Bueno, Margarito Ledesma es un personaje realmente encantador desde mi punto de vista. Se supone que es un hombre que nace en Chamácuaro, ahora también como Monfort, y que vive en su pueblo durante toda su vida. Es un hombre realmente inculto, nunca ha ido a la escuela, pero él se ufana de eso. Está encantado de ser un hombre inculto porque tiene un don, el de hacer poesía. Entonces él está en su pueblo, encantado de partir con sus amigos, con su compadre Melitón, en fin, digo, él realmente vive muy bien y no quiere salir de ese pequeño lugar. Él quiere más morir allí, cerca del río Laja. Sin embargo, tiene que salir 2 veces, y una de ellas es, pues, arreglar unos asuntos de un juzgado, allá a Celaya.
y la otra es a San Juan de los Lagos porque tuvo un problema al caerse del excusado. De la letrina. Así es, más bien de la letrina. Entonces, este personaje ingenuo, fantástico, que supuestamente no sabe expresarse bien, pues resulta que tiene muchas posibilidades para ser admirado. Es un personaje interesante. Yo tengo algo de él. No sé si quisieran escuchar primero algo que dice supuestamente su compadre Melitón Palomares. Dice así, en el prólogo que hace al libro de Margarito Ledesma: mi compadre Margarito es de lo mejorcito que tenemos por estos rumbos, para eso de hacer versos. Mucho que le intelige a eso, y es estudioso, y es un hombre de muy buena voluntad, y muy caritativo y muy alegador, que defiende mucho al pueblo desvalido y quiere mucho a esta población. Y además es mi compadre muy estimado, y por eso no puedo negarme a hacerle este prólogo, pues él porfió mucho que se lo hiciera y que se lo hiciera, y lo hago con mucho cariño, aunque salga mal, solamente por darle gusto a mi señor compadre y fiel amigo, su inútil y seguro servidor, Melitón Palomares. Pero ese hombre es un hombre leído. Y, Claro. Leído y escribido, pues. Sin embargo, existen Margaritos Ledesma donde quiera, incluso iletrados, que no es lo mismo que incultos o analfabetos. No leen, pero hacen versos. Es el caso de José Hernández, que se valió de un versador en La Pampa y dijo: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Y nació el poema de Martín Fierro. Igual el Valle Bejarano en Sotavento veracruzano, pero Margarito Ledesma es todo un caso en el Bajío. Pero antes también hay que citar nada menos que al Negrito Poeta. Poeta, sí. El Negrito Poeta, que tenía sus poemas muy atrevidos, ¿verdad? Iba a decir uno, pero mejor me callo. Llamado, por cierto, José Vasconcelos. Sí. Iba a decir José Vasconcelos, pero dije... Adelante. Muy bien, tenemos aquí también de Margarito Ledesma, Pleito de cobijas. Pues hoy amaneció la novedad de que don Juan, el tío de las clavijas, tuvo un tremendo pleito de cobijas con su mujer, la güera Soledad. Dice que se acostaron muy temprano porque desde la tarde ya hacía frío, sin que hubieran tenido ningún lío, y los dos con un humor bastante ufano. Mas parece que ya en la madrugada don Juan quiso voltearse de ladito y jaló las cobijas un tantito y dejó a la mujer descobijada. Doña Chole, al sentirse en ese plan, trató de remediar la situación y les dio a las cobijas un jalón y, sin querer, descobijó a don Juan. Y don Juan, todavía medio dormido, sin saber ni la causa ni el origen, gritó con fuerte voz: ¡no descobijen! Y jaló el cobertor y echó un bramido. Y doña Soledad, muy asustada, entre dormida aún y entre despierta, sintió que la dejaban descubierta y le dio otro jalón a la frazada. Mas don Juan, a su vez muy sorprendido y todavía entre sueños y algo inerte, les dio a las tilmas un jalón tan fuerte que también doña Chole dio un bramido. Y como eran así dos voluntades que jalaban con rumbos diferentes, llegaron a ponerse tan renuentes que de una colcha hicieron 3 mitades. Lo peor es que al estarse jaloneando, a oscuras y enojados de ribete, no dejaron de darse algún moquete y dicen que ya se andan divorciando. Mas la culpa de tales sazonadas y de tales disgustos cobijeros la tienen los demontres de obrajeros por hacer las angostas frazadas.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate que a mí se me ocurre, quizás sea un pecado de algo, hablar un poco de que eso es una gran crítica política. Y prácticamente para nosotros que estamos supeditados, no supeditados, nosotros somos políticos, ¿verdad? Pero en fin, los políticos a su, ¿cómo se dice? A su jaloneo. presupuesto y entonces si jalan el presupuesto para un lado, entonces cobijan al otro lado, y entonces ahí nace la corrupción, porque naturalmente un entero está compuesto de dos mitades. Es decir, 50% de esta hoja es de aquí para acá y el otro 50% es el otro. Pero si se hacen tres mitades, es que la mitad para ti, la mitad para mí y la mitad para el que nos da permiso. Entonces, en una forma un poco sutil, el señor don Leovino Zavala hace una crítica de los presupuestos que no les alcanzan y que si agarran por una cosa, les falta en otra, y si jalan para acá, para publicidad, por ejemplo. No. Para otras cosas, ¿no? Para otros nobles fines. Para otros nobles fines, entonces les falta para otra cosa y tienen que hacer tres mitades y luego pedir prestado. Eso sucede, ¿verdad? Entonces sí tiene su chiste, ¿verdad? Sí, tiene muchos asuntos que merecen análisis. Están los octosílabos bien hechos, primero, y utiliza términos que... Tilma. Tilmatli. En náhuatl quiere decir manta, o la tilma, por ejemplo, donde está estampada la imagen de la guadalupana, es una manta, y frazada también, que en algunos puntos del país dicen fresada. La fresada, sí. Pero originalmente frazada. Esa es una variación lingüística. Exactamente, sí. Fonética nada más. Sí, fonética de intercambio. Una apofonía se llama técnicamente, el cambio de un sonido. Entonces, va copiando el habla popular, que no es inculta, porque muchos de esos términos ya los quisiéramos para un domingo nosotros. Claro. ¿Sí? La azonada que se armó entre ellos. ¿Sí? Fíjate, decir azonada es decir una rebeldía, es asaltar el cuartel, en fin. Sí. Y lo importante, entre otros detalles de ese poema, es que en el libro original trae una nota, y después trae una nota de la nota. Es decir, el chiste va más allá de los puros versos. Ya el verso en sí es de un atractivo muy especial, porque aparte de bien hecho y bien rimado, está hablando de una realidad que muchos creerían que no forma parte del trabajo poético. Es que muchos creen que hacer poesía es andar buscando por allá en el éter cosas perdidas, cuando aquí enfrente tenemos motivos poéticos y no los aprovechamos. Entonces lo que hace él es valerse de los elementos que están muy a su alcance, pues eso de la cobijita, y en la nota dice precisamente que les va a hacer una sugerencia a los fresaderos para que no las hagan de 3 varas, porque no es suficiente, y ya te metió a investigar qué es una vara o cuánto mide una vara. Claro. ¿Sí? Habría que agregar, además pienso yo que es muy sagaz, muy sutil, porque se va a lo esencial, al problema de la pareja. ¿Quién no va a entender eso? Entonces, llega a las bases perfectas, ya independientemente de todos sus logros. Yo lo veo muy literarios. evidente sobre la repartición de un presupuesto. Ah, no, sí, por supuesto, ya políticamente. Adelante, sí. por favor, Tita. Y tenemos también este otro poema que se llama Las elecciones. Pero me vas a tener que permitir un momento, porque si no me van a decir que no obedezco las normas de la televisión, y dentro de 2 minutos quizá, digo menos. Claro. Adelante, por favor.
Vamos a continuar escuchando estas deliciosas composiciones de don Leovino Zavala. Adelante, Tita Hoyer, por favor. ¿Cómo no? Ahora escucharemos, bueno, ahora leeré las elecciones. Yo no había visto elecciones como las nuevas de ayer. Gritos, palos, mojicones y piedrazos a más ver. Las urnas de votaciones no eran urnas ni eran nada, pues eran unos cajones con la tapa desclavada. Y los que estaban sentados en la mesa de respeto, puros descuacharrangados, casi sin ningún objeto. A todos los que votaban en contra del candidato, muchos que los carniciaban, pasando así muy mal rato. Y todo fue para nada, porque echando maldiciones llegó al fin una parvada y se robó los cajones. Pues llegaron los malditos nomás de golpe y porrazo, echando pedradas, gritos y hasta uno que otro balazo. Y de esos modos tan tristes se acabaló la función. La verdad, para esos chistes, mejor que no haya elección. Muy bien. Lo bueno es que ahora ya no pasa eso. No. Vivimos en la democracia. Muy ¿Eso bien. fue en qué año? Él escribió a fines de los 40 ese libro. Afortunadamente que Del como siglo dice XX. Domínguez Hidalgo ya no pasa eso. Examíname, Qué por bueno. favor, este verso, Manuel, cuando dice, en las noches tropicales, cuando chiflan las abejas, ¿por qué aguardándome dejas y a la ventana no sales? Es que él buscó rimar con sales, del verbo salir, segunda persona, y dijo, ¿con qué? Pues con tropicales. ¿Qué noches Por tropicales eso. iba a haber ahí No, pues imagínate. en Y además, Chamacuero? en la noche no chiflan las abejas. ¿Cómo van a andar chiflando las abejas? ¿Eh? Claro. Hasta ese es un surrealismo. Claro, es un ingenio que él utiliza precisamente para encontrar las rimas, pero no suena, digamos, No, desaforado. suena así, gracioso, sí, suena sí, gracioso. Es un poco... No suena a ripio. Exacto. No suena Arripio. arripio, eso sí quiere decir. Ustedes han oído muchas de las canciones de Chava Flores. Sí. Es lo que le iba a decir. Tiene una graciosísima, que no me acuerdo de qué canción es ni cómo, pero cuando está el enamorado llega y ya realizó su amor, ya le dio el sí, y llega y le lleva flores espirituales y llego a tu ventana y te veo y veo tus ojos llenos de amor y de cariño y te quiero con un amor profundo y no sé qué, y volteo y veo pasar un aeroplano. ¿Entiendes? Sí. Es decir, todo le da una significación poética porque él está lleno de amor. Claro. Supongo aquí voy, pues te chiflo y no sales, ¿verdad? Semejante a la numeración de nombres, cuando habla de algunas muchachas, dice Imaciosare, Ah, claro. como nombre de mujer. En esa Es misma que canción, existen muchachas a las que les pusieron el nombre de Maciel. Bueno, pero en Tabasco. Sí, en esa misma canción Chava Flores dice, embrillados los dos nos quedamos. claro. Embrillados, que es un término estupendo, Pero que creado. se entiende. Sí, y ¿Qué que quiere se entiende. decir piropo? Fuego en Fuego. los ojos. Sí, Ah. y luego dice, y brillaban tus ojos, y brillaba la luz, y brillaba la luna, y enfrente brillaban los focos. ¡Qué cosa más bonita! Sí. Claro que me llevan los focos. Utiliza mucho el contraste. Pero hermoso, con Sí. todo su entorno, Encantador. profundo, hermoso. Antenoche fui a Chava tu casa, Flores. 3 golpes le di al candado. Tú no Tú no sirves para amores. Tienes el sueño pesado. Es la misma estructura y la misma calidad poética en diferentes lugares. Es una Es ingenuidad. una candidez, pero aprovechada con una malicia muy especial. Jiribilla. Jiribilla, claro. Me platica una amiga mía en el pueblo de Calpulalpan que le decían a su abuelo, uno de sus mozos, para subir al caballo que le costaba mucho al señor: ay, patrón,
pero hasta relumbra usted de tonto. Sí. De pendejo. Era la palabra, pendejo, no tonto. Ay, patrón, pero hasta relumbra usted. Bueno, el dicho relumbrar de pendejo es un dicho muy socorrido, porque quiere decir lo que haces, lo haces con cierta brillantez. Claro, te ¿entiendes? distingues. Te distingues y tienes verdaderamente una hasta en eso te perfección distingues. en tus acciones, de tal manera que hasta relumbran. Y recuerden al general corrupto de los bandidos de Río Frío, Ah, sí, el también. relumbrón. Relumbrón. Que le fue como le fue por eso. Que además es una literatura que ahorita deberían de tener, cuando se habló antes de Harry Potter, ¿no? Que lean Los bandidos de Río Por Frío. ejemplo. Ah, por ejemplo. Virgen y mártir, monja casada virgen y mártir, Martín Garatuza. Garatuza. Que esos son juegos de fantasía. De veras, ¿qué puede leer un joven mexicano que de casualidad nos llegue a oír de chiripa y diga, pues a ver qué voy a leer? En Veracruz pueden leer a Rafael Delgado, por ejemplo. Clemencia. La Calandria. La Los calandria, parientes de ricos. acuerdo. Sí. Maestro, Clemencia. De Altamirano. De Altamirano, por Dios, Clemencia. Y los que he todos. dicho yo, los bandidos de Río Frío, monja casada virgen y mártir, y La Martín vida inútil Garatuza. de Pito Pérez también. Pito También. Pérez es También, muy la vida hermoso. inútil de Pito Pérez. Y el periquillo. El periquillo. El Periquillo Sarmiento, Sarmiento, que es sí, un de poco más Periquillo pesado, Fernández de que tiene que Elizalde. dirigirse. El de Tormes, el Lazarillo. El Lazarillo, que es con un castellano un poco más arcaico, que dice bien el maestro, hay que guiar esa lectura. Una lectura que yo les recomiendo y que les gusta muchísimo a los adolescentes y a los jóvenes es Daphnis y Chloe, una obra famosa de Longo, un autor griego, traducida muy bellamente. También El niño que enloqueció de amor, De amor. de Eduardo Barrios, un chileno. Esos son Pero obras. todos los cuentos de Horacio Quiroga Sí. son estupendos. Para la escuela primaria son estupendos y para cualquier nivel. Bueno, los grandes escritores rusos, que soy un amante de la literatura rusa, de lo poco que sé, León Tolstoy con todos sus cuentos Sí. para niños, Pushkin, bueno, son estupendos. Los versos de que repetían por ahí los viejos de aquel entonces era salud, chamacuero hermoso, id Y rincón, id rincón bendecido. Otra vez vuelvo a este nido, feliz, contento y dichoso. Sí, pero por ejemplo, ese id no tiene que ver. no tendría que ir. No tendría que ir. Salud, chamacuero hermoso, es decir, salud, banderilla hermosa, mi pueblo. Salud. Id. ¿Por qué pone id? Porque las sílabas siguientes no le dan las 8. Sí. Por eso, pero lo pone porque Porque está diciendo, los versadores de mi rumbo, cuando tienen esa dificultad, se valen de un monosílabo como este, por ejemplo. ¿Sí? Para completar la métrica. Claro. Y dale ritmo. Ujú, claro. Se da el ritmo. no, pero aquí inclusive le falta una porque son 7. A ver, ¿cómo dice? Salud, chamacuero hermoso. 8, no tiene vuelta Ajá. de hoja. Id, rincón bendecido. Id, o a lo mejor aquí tiene una coma, a lo mejor Es para Y que rincón vean que bendecido es de el 7. verso también, ¿no? Pues, no, sí, pero a lo mejor está mal transcrito también, no sé. Tiene id, punto, coma. Otra vez vuelvo a este nido, feliz, contento y dichoso. Salud, chamacuero hermoso. Mi tierra, no, tierra mía, rincón bendecido, algo así. O tierra. Sí, era una fórmula muy socorrida, Ese como ese de salud, porque es una forma, es un vocativo que Claro, sirve para aludir a quién vas a destinar. te doy los gloria, versos. ¿verdad? Sí. Te Lo menciono. mismo que, señores, voy a contarles. Así, es una fórmula muy socorrida en los corridos. Está muy bien. Como había una vez. ¿Sí? Me da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Quiero agradecerle al Centro Cultural y Social Veracruzano sus atenciones para las grabaciones de estos programas en Miguel Ángel de Quevedo, número 587 en México, Colonia Cuadrante de San Francisco en Coyoacán. También a la Florería Detalles de Ana María Bordoneva en Jalapa, que siempre adorna nuestros programas cuando estamos allá. En Murillo Vidal 170,
818-4463. Y a ustedes que han estado con nosotros, subrayamos toda la profusa actividad literaria y musical de mi queridísimo Antonio Domínguez Hidalgo. Dime, pues, ¿qué nos recomiendas de tus libros? No como algo publicitario, sino cuéntanos, dile al público qué de ti deben leer. Es muy difícil precisar algo, ¿no? Está muy trillado decir que todos son mis hijos y a todos los quiero y a todos los recomiendo. Sí. Pero hay algunos libros que son más divertidos que otros. Gracias. Por ejemplo, para los chicos que se quieren reír, pueden utilizar anticuentos. Para los pornógrafos, pueden leer cuentos promiscuos. Para los que quieren un ¿así poco... pornógrafos sin matices? Con matices. Como Le Pornographe también de Brazán. De Brazán. Sí. Pueden leer también algunos de mis libros de poemas, por ejemplo, uno también que es muy gracioso, que se llama Compact Poems. Sí. Compact Poems. ¿Eso como que es? Libritos de bolsillo. Sí, es un mini libro. Es un mini libro dentro de las tendencias didácticas mías. Los niños, los chicos, los alumnos hacen mini libros que ellos inventan. Y este fue un libro que yo hice como ejemplo para ellos, pero se me pasó la mano y lo hice para adultos, ¿verdad? Tiene algunas cosas graciosas, como por ejemplo, si me permiten leer uno, que diría, por ejemplo, Santo. Oh, enmascarado de plata, sálvanos. Sálvanos de las momias de Guanajuato. Está bien. Pero hay que pensar que tiene que venir con alguien que lo lea así, fíjate. Bueno, está aquí otro que se llama Cuentos Promiscuos, es el que tú dices que son digo que tiene cuentos. Chispazos. Ese fue mi primer libro que escribí cuando yo tenía 20 años y habla de la Ciudad de México como yo escuchaba. La característica de ese libro es que son las voces de la gente las que van poniendo el ejemplo del relato. Y en esas voces uno va delineando cómo era entonces, cómo fue después, cómo sigue siendo hoy. ¿Y tu fenómeno de dedicarte a traducir canciones del francés, qué significa? En realidad yo siempre he querido que mi alumnado y profesorado escuche lo que no les ofrece la radio comercial. Entonces he traducido canciones del italiano, del alemán, del francés. Por ejemplo, he traducido a Boris Vian, he traducido algunas canciones de la Piaf, he traducido muchas canciones italianas del grupo de los cantantes italianos, cantautores italianos. Del alemán he traducido a Bertolt Brecht, hice un espectáculo Domínguez Hidalgo brechtiano, donde interpreto canciones de Bertolt Brecht famosas como Al fondo de la historia, etcétera. Y todo eso porque mis alumnos no tenían ni tienen lugar donde oír eso. Y entonces, a través de YouTube han subido algunos exalumnos algunas de esas canciones. También en Google pueden consultar los libros y bajarlos, porque yo soy neoestridentista. En lugar de vender, regalo. Eso está muy bien. Antonio Domínguez Hidalgo, doctor en Pedagogía Lingüística, Semiótica, es especialista en lingüística, que se entiende, y en semiótica. Profesor de la Escuela Normal Superior de México, miembro del Consejo Consultivo Interinstitucional de Español, autor de más de 200 libros y discos didácticos. Gracias, a ustedes y a ti, sobre todo, por acordarte de mí, para traerme a tu museo. Cofundador, testigo, lo que sea, de Sopa de Letras, que se dice pronto, pero que ha pasado mucha agua. Yolanda Orizaga, maestra, mucho gusto, muchas gracias. A usted, de la maestro, Escuela muchas Nacional gracias. de Maestros, actriz y locutora profesional, directora de teatro. Mi querido Manuel Munguía, muchas gracias que estás por acá en México, de nuestro programa Sopa de Letras de Radio Televisión de Veracruz. Tita Hoyer, maestra de narración oral y lectura. Muchas gracias, Jorge. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, Víctor García, Víctor Hernández, Jesús Saldaña y Marielos Segura. Muchas gracias. A usted, gracias. Hasta luego.